Bienvenidos un día más a mi canal, ese rincón donde nos perdemos entre historias, personajes y sobre todo mucho drama. ¿Cómo están hoy? Espero que genial, porque hoy tenemos un programa que sé que les va a encantar. Hoy vamos a hablar de esas series que te atrapan desde el primer capítulo, esas que te hacen trasnochar sin remordimientos, esas que te dejan pensando en los personajes días después de haberlas terminado. Sí, hoy vamos a hablar de las series turcas más adictivas que puedes encontrar en YouTube. Y antes de que empecemos a sumergirnos en este mundo de amores imposibles, intrigas palaciegas y paisajes de ensueño, quiero pedirles un pequeño favor. Si les gusta el contenido que hago, si disfrutan de estas recomendaciones y quieren seguir descubriendo nuevas series y películas, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Ahora sí, vamos al lío. Vamos a empezar este viaje turco con una serie que, si no la han visto, tienen que ponerla en su lista inmediatamente, Erkenci. Esta comedia romántica es pura energía positiva. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre, pero sueña con ser escritora y viajar por el mundo. Para evitar un matrimonio arreglado, Sanem empieza a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Can, un fotógrafo aventurero y de espíritu libre. La química entre ellos es innegable desde el principio, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, malentendidos y, por supuesto, muchísimo humor. De verdad, Can Yaman y Demet Özdemir tienen una química explosiva. Además, la fotografía es preciosa y la banda sonora te engancha desde el primer momento. Si buscan una serie ligera, divertida y romántica, Erkenci es la opción perfecta. La pueden encontrar completa y doblada al español en varios canales oficiales de YouTube. Pero profundicemos un poco más en por qué Erkenci es tan adictiva. Más allá de la química innegable entre Can y Sanem, la serie construye un universo visualmente atractivo. Los paisajes de Estambul, la tienda de barrio de Sanem, la moderna agencia de publicidad, todo está filmado con una estética impecable que te transporta directamente a Turquía. Y no olvidemos la música, cada escena está acompañada de melodías pegadizas que te hacen sentir la alegría, la tristeza y la pasión de los personajes. El personaje de Sanem es, en sí mismo, un imán. Su torpeza, su espontaneidad y su gran corazón la convierten en alguien con quien es fácil identificarse. Y Can, con su aire de chico malo redimido por el amor, cumple a la perfección el papel de príncipe azul moderno. La serie juega constantemente con los clichés de las comedias románticas, pero lo hace con inteligencia y frescura, evitando caer en la monotonía. Además, Erkenci toca temas importantes de forma sutil, como la importancia de seguir tus sueños, la lucha por la independencia femenina y el valor de la familia y la amistad. No es solo una comedia ligera, también tiene momentos de reflexión que te hacen conectar aún más con los personajes. Ahora vamos a subir un poco la intensidad con Aşk Laftan Anlamaz. Esta serie también es una comedia romántica, pero tiene un toque más dramático. La protagonista es Hayat, una joven que se ve obligada a mentir sobre su identidad para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Allí conoce a Murat, el jefe frío y distante que obviamente termina enamorándose de ella. La serie tiene todos los ingredientes para mantenerte pegado a la pantalla. Una protagonista adorable, un protagonista masculino con un corazón de hielo que se va derritiendo poco a poco, secretos, mentiras, intrigas y sobre todo, muchísima pasión. Burak Deniz y Hande Erçel tienen una química increíble y te hacen creer en su historia de amor. Además, la serie tiene una banda sonora preciosa y unos escenarios espectaculares. Pueden encontrar Aşk Laftan Anlamaz en YouTube con subtítulos en español en varios canales de fans. Aşk Laftan Anlamaz destaca por su capacidad de generar tensión dramática. El hecho de que Hayat esté viviendo una mentira constante crea una atmósfera de suspense que te mantiene en vilo. ¿Cuándo descubrirá Murat la verdad? ¿Cómo reaccionará? La serie explora las consecuencias de las mentiras y cómo afectan las relaciones, al tiempo que ofrece momentos de ternura y humor que alivian la tensión. El personaje de Murat es un ejemplo perfecto de un protagonista con capas. Al principio parece un hombre duro e inaccesible, pero a medida que avanza la serie, vamos descubriendo su vulnerabilidad y su necesidad de amor. La transformación de Murat es uno de los puntos fuertes de la serie, y es lo que hace que su romance con Hayat sea tan satisfactorio. La serie también presenta personajes secundarios interesantes que enriquecen la trama.
Amigos, familiares y rivales de Hayat y Murat añaden complejidad a la historia y contribuyen a crear un mundo creíble y atractivo. Las relaciones entre estos personajes también son un punto clave, explorando la lealtad, la envidia y el amor en todas sus formas. Cambiando totalmente de género, les quiero recomendar Dirilis, Ertuğrul. Si son amantes de las series históricas y de acción, esta es para ustedes. La serie narra la vida de Ertuğrul Gazi, el padre de Osmani, el fundador del Imperio Otomano. Ambientada en el siglo XIII, la serie nos muestra las luchas de Ertuğrul y su tribu por sobrevivir en un mundo lleno de enemigos, intrigas y traiciones. La serie tiene unas escenas de acción impresionantes, unos personajes complejos y bien desarrollados y una historia que te engancha desde el principio. Es una serie épica con batallas espectaculares, intrigas palaciegas y un protagonista carismático que te roba el corazón. Dirilis, Ertuğrul es una producción impresionante que te transporta a otra época. Pueden encontrarla en YouTube con subtítulos en español. Es una serie larga, pero vale la pena cada minuto. Dirilis, Ertuğrul, no es solo una serie de acción y batallas, es una profunda reflexión sobre la justicia, la fe y el liderazgo. Ertuğrul Gazi es un personaje ejemplar, un guerrero valiente y un líder sabio que siempre busca el bien común. Su lucha contra la injusticia y la opresión resuena en el espectador, generando una conexión emocional que va más allá del entretenimiento. La serie se caracteriza por su rigor histórico y su atención al detalle. El vestuario, los escenarios y las costumbres de la época están recreados con una precisión asombrosa, lo que te permite sumergirte por completo en el mundo del siglo XIII. Además, la serie explora las complejas relaciones entre diferentes tribus y reinos, mostrando la política y la diplomacia de la época de una manera fascinante. Dirilis, Ertuğrul ha tenido un impacto cultural significativo en Turquía y en otros países. La serie ha despertado un gran interés por la historia otomana y ha promovido valores como la valentía, la lealtad y la perseverancia. Es una serie que te entretiene y te educa al mismo tiempo, ofreciéndote una visión profunda y enriquecedora de una época crucial en la historia de la humanidad. Y si hablamos de series históricas, no podemos dejar de mencionar Muhteşem Yzyl. Esta serie narra la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. La serie está llena de intrigas palaciegas, romances apasionados, batallas épicas y vestuarios espectaculares. Es una serie visualmente impresionante con unos escenarios lujosos y unos personajes fascinantes. Muhteşem Yzyl es una serie que te sumerge en el mundo del Imperio Otomano y te muestra la vida de una de las figuras más importantes de la historia turca. Además, la historia de amor entre Suleimán y Hürrem es de esas que te dejan sin aliento. La pueden encontrar en YouTube con subtítulos en español. Muhteşem Yzyl destaca por su enfoque en las relaciones humanas dentro del contexto del poder absoluto. La serie explora las complejidades del amor, la ambición, la traición y la lealtad en un entorno donde las decisiones tienen consecuencias que afectan a todo un imperio. La figura de Hürrem Sultán es particularmente fascinante, una mujer que desafió las convenciones de su época y logró convertirse en una de las figuras más influyentes de la historia otomana. La serie se caracteriza por su opulencia visual. Los palacios, los jardines, los vestuarios, todo está diseñado para recrear la magnificencia de la corte otomana. La música también juega un papel importante, creando una atmósfera que te transporta a otra época. La combinación de elementos visuales y sonoros hace de Muhteşem Yzyl una experiencia inmersiva que te atrapa desde el primer momento. Muhteşem Yzyl ha sido un éxito internacional, atrayendo a millones de espectadores en todo el mundo. La serie ha generado debate sobre la precisión histórica y la representación de la cultura otomana, pero su impacto en la cultura popular es innegable. Es una serie que te entretiene, te educa y te invita a reflexionar sobre el poder, el amor y la historia. Ahora, para los amantes del drama puro y duro, les recomiendo Kara Sevda. Esta serie es un culebrón en toda regla, pero de los buenos. La historia gira en torno a Kemal y Nihan, dos jóvenes de diferentes clases sociales que se enamoran profundamente. Sin embargo, su amor se ve truncado por las maquinaciones de Emir, un hombre rico y poderoso que está obsesionado con Nihan. La serie está llena de giros inesperados, secretos oscuros, amores prohibidos y, por supuesto, muchísimas lágrimas. Kara Sevda es una serie que te hace sufrir,
reír, llorar y odiar a los villanos con todas tus fuerzas. Burak Özçivit y Neslihan Atagul hacen un trabajo increíble y te transmiten toda la pasión y el dolor de sus personajes. Prepárense para necesitar pañuelos, porque esta serie los va a hacer llorar a mares. La pueden encontrar en YouTube con subtítulos en español. Kara Sevda es un ejemplo perfecto de cómo un culebrón puede ser adictivo y emocionalmente resonante. La serie explora temas universales como el amor imposible, la lucha de clases y la venganza, pero lo hace con personajes complejos y una trama llena de giros inesperados. La química entre Kemal y Nihan es palpable, lo que hace que su sufrimiento sea aún más doloroso para el espectador. El personaje de Emir es uno de los villanos más memorables de la televisión turca. Su obsesión por Nihan lo convierte en un ser despiadado y manipulador, capaz de cualquier cosa para conseguir lo que quiere. La serie juega con la ambigüedad moral, mostrando las motivaciones de Emir y explorando las razones detrás de su maldad. Kara Sevda ha sido un éxito rotundo en todo el mundo, ganando numerosos premios y generando una legión de fans. La serie ha sido elogiada por su guión, sus actuaciones y su capacidad para generar emociones intensas en el espectador. Es una serie que te engancha desde el primer momento y te mantiene en vilo hasta el final. Y para terminar con esta lista de series turcas adictivas, les voy a recomendar una que es un poco diferente, Fizi. Esta serie es un thriller psicológico que te mantiene en tensión desde el primer capítulo. La historia gira en torno a Can Mañay, un psicólogo famoso y carismático que se obsesiona con una joven bailarina llamada Duru. A partir de ahí, Can empieza a manipular la vida de Duru y de las personas que la rodean para conseguir lo que quiere. La serie es oscura, intrigante y llena de suspense. Fizi es una serie que te hace reflexionar sobre la naturaleza humana, la obsesión y el poder de la manipulación. Además, la serie tiene una estética muy cuidada y una banda sonora que te pone los pelos de punta. Es una serie más adulta y arriesgada que las anteriores, pero si les gustan los thrillers psicológicos, no se la pueden perder. Pueden encontrarla en YouTube con subtítulos en español. Fizi destaca por su atmósfera opresiva y su exploración de la oscuridad humana. La serie no tiene miedo de mostrar los aspectos más perturbadores de la mente de Can Mañay, creando un personaje que es a la vez fascinante y aterrador. La serie juega con la psicología del espectador, generando suspense y haciéndote cuestionar la moralidad de los personajes. La serie se caracteriza por su estética visualmente impactante. La fotografía, la iluminación y el vestuario contribuyen a crear una atmósfera de tensión y misterio. La música también juega un papel importante, acentuando el suspense y creando una sensación de inquietud. Fizi ha sido elogiada por su originalidad y su valentía. La serie ha abordado temas controvertidos como la manipulación, el abuso y la obsesión de una manera inteligente y provocadora. Es una serie que te hace pensar y te deja una sensación de incomodidad que persiste mucho después de haber terminado de verla. Y con esto llegamos al final de esta lista de series turcas adictivas que pueden encontrar en YouTube. Espero que les haya gustado y que hayan encontrado alguna serie que les llame la atención. Recuerden que todas estas series, ya sean comedias románticas, dramas históricos o thrillers psicológicos, tienen algo en común, que atrapan desde el primer capítulo y te hacen querer ver más y más. Pero, ¿qué hace que estas series sean tan irresistibles? ¿Por qué logran conectar con el público de una manera tan profunda? Creo que la clave está en la combinación de varios factores. En primer lugar, las series turcas suelen tener historias bien construidas, con personajes complejos y tramas que te mantienen en vilo. En segundo lugar, las actuaciones son generalmente excelentes, con actores que logran transmitir las emociones de sus personajes de una manera creíble y conmovedora. En tercer lugar, la producción es de alta calidad, con escenarios lujosos, vestuarios espectaculares y bandas sonoras que te hacen vibrar. Pero quizás lo más importante es que las series turcas abordan temas universales que resuenan en el público de todo el mundo. El amor, la familia, la amistad, la venganza, la justicia, son temas que nos tocan a todos de alguna manera. Las series turcas nos ofrecen una ventana a otras culturas, pero también nos muestran que en el fondo, todos somos iguales. Muchas gracias por ver este vídeo y por acompañarme en este viaje por el mundo de las series turcas. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. ¿Han visto alguna de las que he mencionado? ¿Tienen alguna otra recomendación? Déjenme sus comentarios aquí abajo y así podemos seguir compartiendo nuestras pasiones.
Y antes de despedirme, no olviden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más recomendaciones de series y películas. Hasta la próxima.